Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas. Hoy estamos conversando con Adelis Ferro. Ella es directora ejecutiva de la Venezuelan American Caucus. Ella nos va a explicar un poco de qué se trata la organización que ella lidera, pero lo más importante es que ella de alguna manera es la vocera de una iniciativa que han tomado un grupo de 119 organizaciones que representan a los venezolanos con estatus o sin estatus migratorio en los Estados Unidos. Adelis, muchas gracias por esta oportunidad y vamos directo al punto. ¿En qué consiste esta petición que en este momento están haciendo estas organizaciones venezolanas en los Estados Unidos? Jesús, primero, muchísimas gracias por la invitación. Como lo mencionaste y me presentaste, yo soy Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, una organización que tiene ya casi un año de formada, en la que estamos tratando de agrupar a la mayor cantidad de venezolanos posibles para que nuestra voz sea escuchada en Washington, no solamente en los temas de inmigración, sino en los temas de política internacional hacia Venezuela y en los temas de ayuda humanitaria para nuestra gente en Venezuela y donde quiera que se encuentre. Eso es a muy grandes rasgos. Pero ahora dirigiéndonos al punto que nos lleva a esta reunión, el Venezuelan American Caucus se unió a una gran organización, una organización nacional que está basada en Washington, D.C., que se llama Massa Group, y junto a 190 organizaciones, no solamente venezolano-americanos, sino hispanas, estadounidenses y de otras nacionalidades que hacen vida aquí en los Estados Unidos, logramos tener el apoyo de 190 organizaciones para enviar una carta tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Estado, al secretario Mayorkas y a muchos oficiales electos, tanto en la Cámara de Representantes y el Senado, para solicitarles, ya que faltan muy pocos días, no solamente la renovación del TPS para los venezolanos, que toca ya en septiembre, y digamos que el corte del deadline para hacer ese anuncio es el 13 de julio de este año, o sea, en unos días, sino también para seguir impulsando, pidiendo la redesignación de Venezuela para el TPS, que es muy importante porque nosotros consideramos que la renovación es un hecho y eso es lo que nosotros hemos percibido en todas nuestras reuniones con la gente de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. La redesignación es la medida que le va a permitir a casi 200.000 venezolanos que han entrado después del 9 de marzo de 2021 a los Estados Unidos y que no son elegibles para el TPS, que puedan ser elegibles ahora. Entonces, eso es lo que estamos luchando. El Venezuelan American Caucus en febrero de este año envió una primera carta junto con 50 organizaciones venezolanas, americanas y de otras nacionalidades, y ahora nos unimos, trabajamos junto a Massa Group para enviar esta carta donde más de 190 organizaciones están representadas y esperamos que este sea como el último gran impulso que vamos a dar para lograr que nos redesignen, que muchos más venezolanos tengan la protección temporal y que además, por supuesto, se renueve el TPS para los venezolanos. Ahora, entonces vamos a precisar algo. Cuando tú me hablas de 13 de julio, me estás hablando de la renovación de la primera ola de TPS, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? O sea, el 13 de julio, según las fechas que se manejan en el Departamento de Inmigración, en el USCIS y el Departamento de Estado, es el día es el deadline en el que nos deberían informar si se renueva el TPS y además si nos dan la redesignación. Las dos cosas deben pasar. Lo que van a anunciar... Pero vamos a lo primero, es decir, cuando me hablas de la renovación, significa que personas que ya tienen TPS o que están en trámite puedan tenerlo por un tiempo adicional, 18 meses nuevos. que sean de 18 meses, ¿cierto? Sí, exacto. Ellos van a anunciar sin duda la renovación, si Dios quiere y la Virgen. Ellos van a anunciar la renovación por 18 meses más. El TPS se le vence a las personas en septiembre del 2022, pero
el corte para que lo anuncien tiene que ser 60 días antes para permitirles a las personas aplicar a su renovación y que los tiempos le den para siempre tener su permiso de trabajo vigente, etcétera, etcétera. Ok, pero precisamente otra cosa, pero se había dicho que las personas que en este momento, que entraron antes de la fecha, creo que es hasta febrero del año 2021, ¿cierto? 8 de marzo del 2021. Ok, personas que ingresaron antes de esa fecha tienen oportunidad de hacer su primer TPS hasta septiembre. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es cierto. Si usted ingresó a este país, estaba en este país el 8 de marzo del 2021, es decir, usted ingresó hasta las 12 de la noche del 8 de marzo de 2021. Usted tiene ya derecho y es elegible para tener la protección temporal, el TPS, que le da un permiso de trabajo y le da estabilidad en este país. Si usted no ha aplicado y usted estaba en este país, no importa que usted esté aplicando asilo, un proceso no colisiona con el otro, un proceso no cancela el otro. Aplique a la protección temporal, tiene hasta septiembre, hasta el... creo que es el 9 de septiembre, esa fecha sí se me cruzó, pero tiene hasta septiembre para aplicar a ese TPS. Entonces, esa sería la primera parte, es decir, se iría a renovar. ¿Ustedes consideran que son optimistas en términos de que la renovación es posible, pero que el que no lo ha solicitado hasta este momento va a tener hasta el 9 de septiembre? Aunque esa fecha la podemos verificar y la van a ver. Claro, pero es en septiembre sin duda, sí. Ahora, vamos a la segunda parte. La segunda parte que ustedes hablan de la reasignación. Eso quiere decir es que se diga, explica un poco en términos de que quiere decir que para que un país vuelva a recibir TPS ahora haya condiciones como para extenderlo. En todo caso, lo que tú llamas de la redefinición implica es la extensión o la ampliación a personas que llegaron posterior al 9 de marzo. ¿Es cierto eso? Sí, es como darnos un nuevo TPS. La renovación es un proceso que digamos que se hace casi automático cuando se comprueba que las condiciones del país siguen siendo deplorables, y la redesignación es una medida que se toma cuando, además de comprobar que las situaciones del país sigue siendo deplorable y que la gente definitivamente no puede volver a Venezuela porque las condiciones no han mejorado, se determina que han entrado muchísimas más personas de ese país, en este caso Venezuela, dadas las condiciones que incluso han ido empeorando, porque de hecho en Venezuela las condiciones para las personas que tienen más necesidad y que son la inmensísima mayoría, más del 70% de los venezolanos viven en pobreza extrema. Entonces se reconsidera la medida y se amplía la fecha de aceptación de las personas que están en este país. Entonces, la redesignación lo que hace en palabras sencillas es que si usted entró después del 9 de marzo de 2021, va a tener derecho a ser elegible para TPS. ¿Hasta qué fecha aceptarían las personas que entraron después del 9 de marzo? Eso no lo sabemos. Estamos presionando porque sea lo más amplio posible, pero esa es una decisión que finalmente tomará el Departamento de Estado, el secretario Mayorkas y la administración Biden-Harris. Pero tenemos mucha fe en que nos van a dar una muy buena ayuda. Ahora, hay un detalle. Ustedes en este caso están hablando de que hicieron cartas a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero también a representantes electos del Poder Legislativo, que son un factor importante. Ahora, ¿cuál sería ese argumento fundamental que usted le da si usted tiene frente a un legislador como para apoyar esa designación? Porque vemos todos los días escenas en la televisión de venezolanos pasando de manera irregular por el río Bravo, y uno dice muchas veces, caramba, ¿qué ocurre con eso? Que hay ese volumen de venezolanos y están en las marchas que están por México. Entonces eso significa crear una crisis en la frontera. Entonces, ¿cuál es el argumento que ustedes dan
para que la extensión pueda justificarse? Hay algo que es importante y no estoy, yo no soy quien para justificar o no la decisión que toman hermanos venezolanos en desesperación de caminar desde Venezuela hasta México y tratar de cruzar fronteras. Sin embargo, es importante que se sepa que esto específicamente de las caravanas, que también han sido utilizadas de manera política, lamentablemente utilizando el dolor de la gente que hace esto y que cae en manos de los coyotes y que, etcétera, 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 no es algo que existe desde que los venezolanos tenemos crisis migratoria. Las caravanas existen desde hace muchos años, las caravanas de centroamericanos, de mexicanos, de haitianos existen desde hace muchos años. Los venezolanos lamentablemente por la situación terrible que vive nuestro país en manos de la dictadura de Nicolás Maduro, hemos venido a formar parte de esta situación de inmigración. Los venezolanos que han logrado entrar y que han sido detenidos o presentados han sido detenidos en los centros de detención migratorio de ICE, que luego salen, que a veces tienen un brazalete electrónico, que tienen que presentar su caso ante un juez. El caso que nosotros le presentaríamos o que le presentamos, y como de hecho lo hemos hecho, como por ejemplo al senador Menéndez y a otros, a la congresista de Wasserman Scholz, al congresista Darren Soto, al senador Cruz, ¿qué le dirían ustedes? ¿Cómo se lo explicarían? Al senador Cruz. Nos encantaría poder hablar con el senador Cruz. Lamentablemente ninguno de ellos nos ha atendido, pero a ellos yo les diría algo que quizás es una cosa muy importante y de la que poco se habla, Jesús. Y hay cifras. Los venezolanos que entran a este país, y estoy hablando solo de los venezolanos, pero esto incluye una gran cantidad de nacionalidades. En este momento crítico de puestos de trabajo vacíos, vacantes que hay en este país, de mano de obra de lo que se llama trabajos de primera línea, estos trabajos que son trabajos muchas veces arduos, manuales, están siendo ocupados por todos estos inmigrantes que están obteniendo permisos de trabajo. Y eso es un hecho. Estos venezolanos que obtienen permisos de trabajo, en su inmensísima mayoría, lo que vienen a este país es a trabajar, a tener una mejor vida, y los que tienen hijos y familia, a darle mejor vida a sus hijos y a su familia. Entonces yo le diría al senador Cruz que una de las crisis de las que más se habla en las redes sociales, y que es una de las grandes crisis y de lo que se habla mucho en estas conversaciones políticas, que es que muchas empresas se han quedado sin trabajadores de primera línea, en los centros comerciales hay avisos en todos lados de que están solicitando personal, en los automercados, en los restaurantes. Esos puestos de trabajo están siendo ocupados por las personas que van recibiendo permiso de trabajo. Y además de eso, que es un beneficio inmenso para la economía de este país, es una cuestión de humanidad. Nadie sale de su país por gusto o por felicidad, Jesús. Yo llegué a este país, tuve la bendición de entrar de manera legal y de ser residente de manera legal, pero no todo el mundo puede hacer eso. Y nosotros tenemos que tener humanidad, porque tú y yo sabemos que probablemente no estaríamos aquí si la situación en Venezuela no fuese la que es. Entonces nuestros hermanos que no tienen esas posibilidades y que están llegando a este país y que vienen con ganas de trabajar y que son gente de bien, merecen la oportunidad de trabajar y de desarrollarse en este país mientras la situación en Venezuela toma un giro, esperamos, en un futuro no muy lejano, hacia la democracia, para que cada quien entonces decida si regresa a Venezuela, si va a hacer su futuro allá o si se queda haciendo su vida acá. Nosotros estamos pidiendo un beneficio que se le ha otorgado a muchos países y creo que es el momento de demostrar humanidad. Nosotros estamos inmensamente agradecidos con el presidente Biden porque él cumplió una promesa que había hecho en su campaña, ya que en el 2020, y no sé si las personas que están viendo este video van a recordar esto, de hecho en nuestras redes en algún momento hubo videos, se planteó que fuese una ley, que no fuese por orden ejecutiva, porque se había pasado en la Cámara de Representantes la decisión de darle TPS a los venezolanos. Y en el Senado nunca pasó.
el senador Menéndez, el senador Durbin, lo presentaron en el piso del Senado y lamentablemente la mayoría del Senado en ese momento, que era del Partido Republicano, decidió no votar a favor de darnos el TPS. En septiembre del año 2020 se presentó 2 veces y en general en total se presentó 5 veces para que fuese ley, para no necesitar de una orden ejecutiva. Entonces, finalmente en el 2021, el presidente Biden lo otorga vía orden ejecutiva con el secretario Mayorkas y nosotros estamos confiados de que de nuevo ellos entendiendo, y si tú leíste la carta, ahí hacemos una extensa explicación de la situación terrible que cada vez es peor, a pesar de lo que en redes sociales se ve en cuanto a la atención médica, a la atención de salud, a la violencia, a la persecución, sobre todo a las personas que están en estados del interior del país, gente que está realmente sufriendo calamidades terribles y que yo he conocido personalmente, son personas que merecen una oportunidad y que quieren trabajar. Y creo que es un ganar-ganar, porque ellos ganan estabilidad, ganan paz y el país gana gente que viene a aportar a la economía de este país, a pagar sus taxes y a vivir como gente decente. Mira, Adeli, hay otro elemento importante que de pronto ustedes lo han manejado de alguna manera, pero que sería bueno que tú hicieras algunas aclaratorias. Es todo aquello, el sector, digamos, de abogados que trabajan en el área migratoria y que se han presentado algunas veces algunos excesos o alguna orientación equivocada. ¿Qué advertencia das tú a estos venezolanos que están aquí, bien sea en proceso de un TPS o que esperan un TPS? ¿Qué deben hacer mientras tanto en términos de tener algún apoyo legal para manejar sus casos? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Yo creo que lo primero es cuando uno llega aquí, y eso creo que lo sabemos todos también, es como si uno volviese a nacer. Y yo sé que esas primeras horas y esos primeros días, especialmente para una persona que me imagino, porque no lo sé, no lo he vivido, pero me imagino cómo se sienten cuando cruzan la frontera y están desvalidos. Yo creo que es importante, y eso sí se los recomiendo ampliamente, irse a las redes sociales y buscar organizaciones que ayudan a los inmigrantes. Si usted no tiene información acerca de abogados, si no tiene ningún amigo que le pueda recomendar a alguien, si no conoce a nadie aquí que lo pueda ayudar, creo que entonces un paso importante, hay muchas organizaciones, no solamente el Venezuelan American Caucus, que en Instagram es Venezuelan American Caucus, así como está puesto mi nombre aquí en el Zoom, pero todo pegado, y allí nos pueden enviar mensajes en Twitter también, que es el VA Caucus, arroba VA Caucus, pero también, por ejemplo, está la Casa de Venezuela Orlando, está la Casa de Venezuela Dallas, hay casas de Venezuela en todos los Estados Unidos. Solo hay que buscar la información. Hay muchos abogados cuya consulta es gratuita, que no les cobran por preguntar, por hacer una primera cita informativa. Hay muchas jornadas aquí en Miami. La alcaldía de Miami-Dade tiene una jornada permanente donde usted puede llamar por teléfono y le dan asesoría absolutamente gratuita para su proceso migratorio. Toda esa información nosotros se las podemos dar y hacer coordinación para distribuir, para llevarlos a las organizaciones que los pueden ayudar. Y de este tipo hay en todos los estados donde hay una mayoría de inmigrantes venezolanos, en California, en Nueva York, en Texas, en Florida, en Colorado, en Arizona. Tenemos una red de más de 50 organizaciones venezolanos americanos que, entre otras cosas, trabajamos para apoyar a los inmigrantes venezolanos. Entonces, no tenga pena, vaya a nuestras redes, vaya a las redes de Casas de Venezuela, pregunte, siempre hay alguien que sabe cómo llegar a otra persona y hay mucha gente tratando de ayudar. No están solos, eso es muy importante. Trate de no caer, si usted no conoce al abogado, si no es un abogado, sino un paralegal, si de repente lo que le está diciendo no le suena correcto, hay mucha gente que sí está dispuesta a ayudar. Busque una segunda opinión,
y con toda seguridad que hay mucha gente ayudando y hay organizaciones hispanas ayudando en Texas, con las que también hacemos coordinación y les mandamos casos y la gente ha estado detenida en ICE, logran sacarlos, logran buscar organizaciones que incluso pueden ayudarlos a pagar la fianza. Mira, hay mucha ayuda, Jesús, mucha ayuda disponible. No están solos, búsquenla, escriban, que siempre hay una forma de redirigirlos a alguna organización que les pueda dar una mano en el aspecto legal. Adelis, muchísimas gracias por estos comentarios. No sé si tienes ya un mensaje final de despedida y ya sabemos que vamos a contar contigo para poder tener información en el futuro sobre este caso, pero tu mensaje final. Mi mensaje final es de esperanza. Yo sé que no es fácil estar aquí. Mi mensaje también, si usted me está oyendo y no está aquí en los Estados Unidos, caer en manos de coyotes es terrible. Las cosas que pasan en la selva del Darién y en el camino para acá, muchas personas dicen que no vale el esfuerzo de llegar hasta aquí. Eso yo lo dejo al criterio de cada quien, pero creo que es importante que uno diga lo que uno oye y lo que uno sabe. Pero si usted está aquí, si tú ya cruzaste, si estás aquí, no estás solo. Tú tienes una red de hermanos venezolanos que estamos tratando de dar una mano y de coordinar esfuerzos con otras organizaciones que te pueden orientar en el asunto legal. Y si Dios quiere, nos redesignen para el TPS, muchos de los que me están escuchando, que sé que no tienen protección y no tienen un permiso de trabajo, estoy segura que lo van a poder tener. Cuenten con nosotros, nosotros no nos vamos a rendir y vamos a luchar por Venezuela y por los venezolanos sin parar, como lo estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias, Jesús, por la entrevista y espero muy pronto que volvamos a hablar ya con muy buenas noticias y hechos. Esperamos. Muchas gracias, Adelis. Gracias, un placer. Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas.